que tenían un estilo de vida pues conformista, la gente que vive para el día a día, si está la comida, si están esas cosas satisfechas, lo demás importa poco. Entonces, cuando se produce este choque entre gente que viene de una civilización del primer mundo y esta cultura, la cultura superior trata de imponerse y no lo va a hacer con el mensaje cultural, sencillamente, sino tiene que hacerlo a sangre y fuego. Y exterminar, desplazar de sus lugares a los indígenas y sustituirlo por una población de origen anglosajón, que es la que empieza a poblar las colonias estadounidenses. Estas colonias que empiezan su trabajo en conformidad, en consonancia con los principios de la patria que le ha dado origen, cuando se hace adulta, tiene contradicciones con la madre patria. Esas contradicciones, por razones de tipo económico sobre todo, la llevan a hacer la guerra, y de la guerra a un proceso de independencia de la que nacen instrumentos que por ninguna parte admiten la desigualdad, por ninguna parte. Pero eso era el discurso, eso era el verbo. Pero, ¿qué ocurre? Que primero era el verbo y el verbo era Dios. Primero fue el verbo y el verbo era Dios. Como esas cosas que no estaban reflejadas en los hechos estaban reflejadas en el verbo, en aquella ocasión memorable, Martin Luther King aprovechó una ocasión en la que todos estaban haciendo referencia a proyectos de leyes. Los oradores anteriores hablaron de proyectos y hablaron de iniciativas que se estaban llevando a cabo para reducir los niveles de desigualdad, para permitir que la gente de origen esclavo, que se habían hecho libres, tuvieran igualdad de oportunidades, que la igualdad de oportunidades pasan por muchas cosas. Y entonces el reverendo Martin Luther King se apartó de aquella dinámica. No voy a hablar de proyectos de leyes, yo no voy a hablar de cosas, digamos, terrenales, inmediatas. Lo que hizo Martin Luther King fue contextualizar esta ocasión con la historia y en función de los principios bíblicos en lo que había sido formado, construir un discurso de esperanza contextualizado con la historia y apelar a aquellas cosas que ya estaban planteadas en el verbo, que fue primero, es decir, que estaban planteadas en la palabra, y darle fuerza a esas cosas para entender que la sociedad que había escrito esas cosas tenía que hacerla valer, tenía que hacerla respetar. Entonces, este mensaje en principio tiene un impacto totalmente adverso, porque todavía Estados Unidos no estaba preparado para producir esos cambios, y lo que va a ocurrir es el propio sacrificio del reverendo Martin Luther King, que termina asesinado. Pero cuando las cosas se abren a través de las ideas, no hay manera de detenerla, y la represión nunca ha parado el desarrollo de las ideas. Y entonces van a irse produciendo las cosas que provocan los cambios. ¿Dónde está la auténtica liberación? ¿Dónde está la auténtica igualdad? Bueno, en el camino que estamos recorriendo en la República Dominicana en estos momentos, que es un camino que procura
mejorar las oportunidades a través de una mejoría del sistema educativo. ¿Por qué no habían igualdad de oportunidades en Estados Unidos entre negros y blancos si desde que ese país nació eso estaba establecido? No solo esas oportunidades no existían por las restricciones de que, bueno, hasta que Rosa Parks un día no se la jugó y que llegó un blanco y ella estaba sentada en un autobús, entonces le pidieron a la negra Rosa Parks que se parara de ahí para que ese señor blanco se sentara, y Rosa Parks dice: no, aquí ese señor no pone su sentadera porque yo llegué primero. Y se arma todo, la reprimen, pero a partir de ahí se despierta todo el movimiento que crea el estado de conciencia, que concluye con un boicot de los negros al servicio de autobuses. Por lo tanto, una situación económica difícil para ese servicio, y entonces se producen el cambio, y ya después no va a haber esa situación de que si llegaba un blanco y un negro estaba sentado, el negro tenía que pararse de su asiento. Pero la desigualdad no estaba reflejada fundamentalmente en esas cosas que sí son una expresión de irritación, de discriminación, etcétera. La desigualdad estaba reflejada en el hecho de que no habían las mismas oportunidades para educarse. No habían las mismas oportunidades para educarse, y por lo tanto, si usted tiene un tipo de persona que tiene una formación más completa, ese tipo de persona que desde que nace tiene una formación más completa, a la hora de un trabajo, pues tendrá también mejores oportunidades porque tiene mejor preparación, mejor nivel de educación para los manejos que se requieren en todos los sentidos. Entonces, eso hubo que enfrentarlo en Estados Unidos con acciones afirmativas, que son aquellas acciones que obligaron a universidades a tener una cuota, y obligaron a escuelas a tener una cuota para permitir la participación de personas negras en esas escuelas. Las acciones afirmativas después han devenido en cosas inconstitucionales porque han llegado a aplicarse a tal grado que se ha llegado a la discriminación de personas blancas que no le han permitido la admisión porque le toca a un negro. Entonces esas personas han hecho ataques de inconstitucionalidad por vulneración de sus derechos, y hay una serie de polémicas en todos los sentidos. Miren, no es que hoy la discriminación ha terminado en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. Hay reflejos de discriminación, pero son cosas que cada vez se van quedando más rezagadas. Hoy en Estados Unidos, como en todas partes del mundo, si algún tipo de discriminación puede reflejarse, es económica. Es económica. En una serie de cosas que usted no se da cuenta, pero están planteadas y están reflejadas. Pero son minucias frente a las cosas que ya sí fueron superadas. Entonces ahí hay un mensaje de un hombre que, sin tomar un arma, sin tirar un tiro, ha provocado cambios que se han hecho sentir en todas partes del mundo. Este Martin Luther King es un Nelson Mandela, gente que han hecho transformaciones desde el punto de vista de su propio ejemplo, de su propia vida, y esas cosas han quedado estampadas para siempre. Usted busca con qué personaje igualar a Martin Luther King, y si no se va a los padres fundadores de la nacionalidad de la sociedad estadounidense, usted no encuentra equiparación, usted no encuentra comparación.
en términos de popularidad, en términos de prestigio y de grandeza. Bueno, señores, ayer el licenciado Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, convocó a un encuentro, a un cóctel con comunicadores de todo el país, por lo menos de lo que vimos de colegas de distintos lugares, una gran delegación de Santiago de los Caballeros, del Distrito Nacional, pues todos los medios allí, un acto repleto de mucha gente que tiene aprecio, que tiene admiración, que tiene respeto por el licenciado Francisco Javier García. Entonces, como se trataba de un cóctel con la prensa, de su primer encuentro con la prensa, porque el licenciado Francisco Javier García todavía no ha hecho actividades propiamente políticas, discutíamos en el día de ayer, a pesar de las informaciones que publicaban los periódicos, de que él iba a hacer un acto de lanzamiento, es decir, que iba a anunciar sus aspiraciones presidenciales allí, que probablemente eso no se produjera porque en cuanto a la dinámica de la política, estas cosas suelen hacerse ya después de haber recorrido un trayecto. Y justamente en su discurso ayer, Francisco Javier García hizo alusión a nuestro comentario. Estaba escuchándonos cuando estábamos en este debate, en estas discusiones aquí en el Sol de la Mañana, y él explicó las razones por las que hizo anoche este anuncio. Él dijo, primero, que quería hacer las cosas de manera diferente. Quería hacer las cosas de manera diferente, pero que tenía una razón muy especial para privilegiar a la prensa en su anuncio. ¿Cuál era esa razón? Que decía Francisco Javier, nunca he pegado un afiche. Nunca he pegado un afiche, nunca mi fotografía ha aparecido en un afiche. Y fíjense en un detalle que él ofreció en el día de ayer, que toda la sociedad puede ser testigo, incluso todos los ministros, para que tomen eso en cuenta, que es una de las cosas también que ha querido Danilo Medina. Pero Francisco lo viene haciendo no solo desde la administración de Danilo Medina, sino que ese ha sido su estilo en todas las instituciones donde ha estado, y sobre todo en una que requiere de promoción, como es el turismo, promoción tanto nacional como internacional. Y Francisco Javier ayer hablaba de un detalle. Nunca la imagen de Francisco Javier García ha aparecido en estos mensajes de promoción del turismo en la República Dominicana. Entonces, si nunca he estado, como él decía, en afiches porque no ha sido aspirante a regidor, a diputado, a senador, a vicepresidente ni a presidente, y sin embargo es una persona muy conocida, y si tampoco ha usado la publicidad de los ministerios que ha dirigido para proyectar su imagen, para que su imagen aparezca en eso, que es una cosa muy correcta, no deberían aparecer los ministros en las promociones de sus instituciones, sino la labor de las instituciones, lo que están haciendo las instituciones es lo que debe promoverse. Entonces, si no ha aparecido promovido ninguna de estas cosas, el nivel de conocimiento que tiene la sociedad se debe a la prensa. Se debe a la prensa. Entonces, por eso él privilegió a la prensa, y antes incluso de reunir un grupo de sus compañeros, de anunciar un equipo de trabajo para su campaña, de empezar una serie de procesos que alerten y creen el ambiente para un lanzamiento, Francisco Javier pues prefirió ayer convocar a los periodistas e ir a lo concreto. Aspiro a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana.
voy a buscar la candidatura del PLD y la voy a buscar porque estoy seguro que gano las elecciones siendo el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. A partir de ahora, entonces empieza un trabajo muy duro para poder conducir a una meta como esta, que es un trabajo sin descanso. Es un trabajo sin descanso. La verdad es que lo que tiene que hacer un candidato es una cuestión prácticamente deshumana en términos del sacrificio que representa el trabajo que hay que hacer para consolidar una candidatura. Y estoy seguro que Francisco reflexionó sobre todas estas cosas y si ha dicho que aspira es porque desde anoche y quizás antes, pues está dispuesto a recorrer todos los caminos que hay que recorrer con todas las cosas que esto implica. Ayer él comunicó que se reunió con los dos principales líderes de su partido y le participó de su decisión y que esos líderes pues le apoyaron en el sentido de que él tenía legítimo derecho a sustentar sus aspiraciones, que primero conversó con el presidente Danilo Medina, una larga conversación, y le informó de sus planes, y el presidente Danilo Medina pues le dijo que no tenía, digamos, reparo en eso que él le había anunciado, que Francisco Javier indiscutiblemente ha acumulado méritos en el Partido de la Liberación Dominicana para buscar la candidatura presidencial de ese partido. Que después sostuvo una reunión igual de prolongada con el expresidente Leonel Fernández y que el expresidente Leonel Fernández también le dijo lo propio. Francisco ha asumido un compromiso con estos líderes del PLD, sobre todo con Leonel Fernández, que sería, digamos, el que pudiera ser objeto de ataques, el que pudiera ser objeto de críticas es Leonel Fernández, aunque él dijo que en ambos casos, pero el que pudiera ser objeto de críticas es Leonel Fernández, porque Leonel Fernández es quien estaría buscando la candidatura presidencial. De hecho, tengo la información de que se reunió con 14 o 15 senadores de su partido, el presidente Leonel Fernández, para anunciar que iba a aspirar a la presidencia de la República de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Francisco Javier ha planteado como línea el hecho de que en su campaña no se ataque ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina, pero repito, a Danilo Medina no habría razones de atacarlo, a menos que no se trate de un Hipólito Mejía, porque usted no tiene por qué confrontar con una persona que no va a estar en el ruedo. No va a estar en el ruedo. Solamente un Hipólito Mejía haría eso. Entonces, si algún foco habría, el foco es con el que usted está compitiendo. De todas maneras, Francisco tiene la línea de que en el caso de su candidatura no sería levantada sobre la base de ciertos cuestionamientos al expresidente Leonel Fernández. Yo creo que en esto trata de marcar una diferenciación con un proyecto que ya está en ejecución, que es el de Juan Temístocles Montaz, que desde hace un tiempo está trabajando por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y en sus enfoques se han expresado algunas diferencias con Leonel Fernández, diferencias que, si bien es cierto que hoy se expresan a lo público, no son diferencias que nacieron de una aspiración de Juan Temístocles Montaz, sino que ese ha sido el criterio que ha tenido Juan Temístocles Montaz siempre. Entonces, ¿qué opino de
lo que ocurrió ayer, es decir, de esta decisión de Francisco Javier García de buscar la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Lo mismo que dije cuando se produjo el anuncio de la candidatura presidencial de Juan Temito Cles-Montaz. Señores, yo soy partidario de que el Partido de la Liberación Dominicana concurra a las próximas elecciones con un candidato nuevo. La historia del PRI, que es la historia más larga de un partido político en el poder, pudo llevarse a cabo más de 70 años en el poder porque el PRI nunca repitió un candidato. El PRD en la República Dominicana es y será siempre una opción de poder porque en el PRD hay renovación constante del liderazgo. Si ponemos a contar la cantidad de candidatos presidenciales que ha tenido el PRD, la lista es amplia. Y no es que no ha dejado de ganar las elecciones por eso, no. No ha dejado de ganar las elecciones por otra cosa, porque eso lo único que ha hecho es fortalecer a ese partido que se llama el Partido Revolucionario Dominicano. Yo no creo en siglo XXI en caudillismo, ni creo en figuras únicas. Y esto no significa que usted no valore los méritos que tiene una figura. Pero yo creo que la sociedad dominicana tiene que cambiar el criterio de que una persona es inútil cuando ya es un cadáver político, cuando ya no tiene popularidad, cuando ya no tiene credibilidad. No, esta debe ser una sociedad en que la gente salga del poder con popularidad, que salga con prestigio, y el hecho de que tenga popularidad y prestigio, y el hecho de que tenga capacidad y de que tenga respaldo, no quiere decir que es obligatorio mantenerlo en el poder. Porque si eso fuera obligatorio, Bill Clinton anduviera dando carpeta y hoy Estados Unidos no estuviera celebrando el 50 aniversario de aquel discurso de Martin Luther King con la concreción de que un negro ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos, porque no habría aparecido el espacio para eso. Hay que crear el espacio para la renovación del liderazgo. Y el espacio para la renovación del liderazgo no se crea con aspiraciones permanentes. No se crea con aspirantes permanentes y eternos. Entonces, soy partidario de que el PLD postule y lleve un candidato nuevo. Dentro de esos aspirantes que hay, dentro de los que ya se han lanzado o dentro de los que estén por lanzarse, el que tenga más capacidad de trabajo, el que sea capaz de conquistar la mayor cantidad de votos, que sea el candidato del PLD, respaldado por Leonel Fernández, respaldado por Danilo Medina. Si eso se logra, ese es un partido que hay que tomarle la bola bien lejos. Entonces, ojalá que las cosas vayan por ahí. Eso no quiere decir que nadie va, digamos, a ser descartado, etcétera. Y en definitiva, quien habla y que ha asumido posiciones con relación a candidaturas en el PLD, por ejemplo, que desde temprano asumió una postura de respaldo a la candidatura de Danilo Medina, quien habla no vota en el PLD. Yo no voto en el PLD porque no soy miembro del PLD, ni seré miembro de partido alguno en la República Dominicana, independientemente de que asuma mis posiciones, pero yo quiero tener el derecho siempre a asumir mis posiciones. Y para asumir posiciones no puedo estar bajo la disciplina de un partido político. Yo estoy bajo la disciplina de mi cabeza. Bajo esa disciplina que yo estoy, bajo la disciplina de mi cabeza. Entonces, en definitiva, serán las bases de ese partido las que decidirán. En un momento en que nosotros le planteamos a las bases de ese partido, desde nuestra posición, desde nuestras atalayas mediáticas,
que lo que le convenía a ese partido era la alternabilidad, las bases decidieron otra cosa. Y bueno, y si eso fue lo que decidieron las bases del partido, esas son las que deciden ahí. No nosotros opinamos. Lo mismo ocurre ahora, opino, pero en definitiva el PLD escogerá su suerte. Y si su suerte le dice que de nuevo debe postular a Leonel Fernández, bueno, lo postulará. Y que tenga éxito. Porque en definitiva es una decisión de ese partido. Yo lo que estoy expresando es mi opinión. Mi opinión. Lo que más le conviene al Partido de la Liberación Dominicana es un candidato nuevo. Con lo que el PLD tiene garantía de ganar las elecciones es con un candidato nuevo. Con un candidato nuevo. Y que no solo sea nuevo como candidato, sino nuevo en sus planteamientos. Y yo creo que después de esa experiencia que ha vivido el Partido de la Liberación Dominicana y que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que la sociedad se ha percatado de que lo que Juan Bosch fundó allí fue una escuela de líderes. Juan Bosch no fundó escuela de caudillo. Juan Bosch fundó una escuela de líderes. Y los líderes que formó están en capacidad de gobernar este país. Están en capacidad de gobernar este país. Cambio y fuera, Mauri.